Evidencia 3. Corriente, voltaje y resistencia. La corriente eléctrica es un flujo de electrones a través de un material conductor. Las propiedades de la corriente eléctrica está determinada por tres magnitudes relacionadas entre sí: el voltaje, cuya unidad de medida es el voltio, la resistencia con la unidad de medida ohm y la intensidad con unidad de medida del ampere. Los electrones viajan de polo positivo o con mayor voltaje al polo negativo o el de menor voltaje. La resistencia es la fuerza de oposición que realiza un receptor para que se le dificulte el paso de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente es la cantidad de electrones o carga eléctrica que circula en un segundo. La fuerza conductora, presión eléctrica tras el flujo de una corriente, se conoce como voltaje y se mide en voltios. La propiedad de un material que limita el flujo de corriente se conoce como resistencia. La unidad de resistencia es el ohmio. La denominación más correcta de la resistencia a una corriente alterna es impedancia, pero en esta aplicación consideramos que resistencia e impedancia son equivalentes. La relación entre corriente de voltaje y resistencia se expresa por la ley de Ohm. Determina que la corriente que fluye en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito, siempre que la temperatura se mantenga constante. Ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley básica de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente que circula por el citado conductor. A continuación se mostrará un ejercicio ya con su solución de la ley de Ohm. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. Ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell, pero Kirchhoff precedió a Maxwell y gracias a Georg Ohm su trabajo fue generalizado. Estas leyes son utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto de un circuito eléctrico. A continuación se mostrarán tanto un ejercicio como las corrientes, tanto otro ejercicio como las tensiones para explicar de qué trata esta ley. En física del magnetismo, relaciona un campo magnético estático con la causa, es decir, una corriente eléctrica estacionaria. James Clerk Maxwell la corrigió posteriormente y ahora es una de las ecuaciones de Maxwell, formado parte del electromagnetismo de la física clásica. La ley de Ampère explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un torno cerrado es proporcional a la corriente de un campo en ese contorno. El campo magnético es un campo angular con forma circular cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente. El campo magnético disminuye inversamente con la distancia al... El experimento de Ørsted fue muy sencillo. Colocó una aguja imantada próxima a un conductor por el que circulaba una corriente eléctrica. Increíblemente, la aguja se desvió, evidenciando la presencia de un campo magnético. La conclusión era bastante sencilla. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, demostrándose de esta manera la relación entre corrientes eléctricas y campos magnéticos. La ley de Biot-Savart indica el campo magnético creado por corrientes eléctricas estacionarias. Es una de las leyes fundamentales de la magnetostática, tanto como la ley de Coulomb lo es en electrostática. La parte 3 nos dice que elaboremos un listado de 10 aplicaciones de circuitos que utilicen corriente alterna y 10 que utilicen corriente directa. En la corriente alterna tenemos timbres, transformadores de tensión, alumbrado, estufa, licuadora, aspiradora, neveras, plancha, podadora y cafetera. Y en la corriente directa tenemos automóviles, metro y locomotoras de ferrocarriles, linterna, alarmas, celulares, pista de carreras, teléfonos de base, juguetes, calculadora y GPS. El punto 4 nos pedía que realizáramos un circuito mixto en el que se encontraran 5 resistencias y que lo resolviéramos mediante la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Así que lo que hice fue dibujar el diagrama de el circuito
y ir juntando resistencias hasta que me quedó solamente una malla. Esa malla la resolví con la ley de Kirchhoff y saqué lo que era la corriente, la primer corriente de la resistencia 1. Después esa corriente la dividí entre la resistencia de las cuatro resistencias que quedaban, y así sucesivamente fue lo que fui haciendo hasta que pude llenar la tabla. En México existe una organización descentralizada encargada de la obtención y distribución de la energía en todo el país. Esta es la Comisión Federal de Electricidad, la que se supone garantizan el acceso de energía eléctrica al 97% de la población mexicana. La Comisión Federal de Electricidad genera energía por medio de 3 fuentes: centrales, hidroeléctricas, termoeléctricas, eólicas y nuclear. Al inicio del año 2007, la Comisión Federal de Electricidad cuenta con una capacidad efectiva instalada para generar energía eléctrica de 47.857.29 megawatts, que se dividen a lo largo de toda la República Mexicana. Aplicaciones de la física cuántica. Número 1. En la informática, ya que en esta se ocupan muchas fórmulas y conceptos que están dentro de la materia. Número 2. En los aparatos eléctricos, ya que estos tienen circuitos, los cuales pueden ser programados con la física. Número 3. Esta está presente en el magnetismo, ya que las leyes que rigen el magnetismo se estudian en la física cuántica. Número 4. En la astrofísica, ya que esto ayuda a estudiar las estrellas y los cuerpos celestes. Número 5. En los circuitos eléctricos de las casas, oficinas o fábricas.